ser más grande de la edad que tenía. Empecé a fumar también, digo, cosas que se me ocurrieron a mí, pues precisamente para poderme comparar con gentes que pues, ni tú conociste, ni conoció aquí Carlos, que fue, por ejemplo, por poner un ejemplo, un señor que se llamó el coronel García Balseca, un hombre que hizo una cadena de periódicos en toda la República Mexicana, hizo una cadena donde el señor coronel pues era un agente que era muy arbitrario con todos sus empleados y con sus amigos y con su misma señora. Entonces el coronel García Balseca en aquellos años, pues yo un jovencito, pues tenía que platicar con él y pues me tenía que dar a respetar por él, ya que era un hombre que no respetaba, pues ahora sí que se llevaba, como decimos en México, de piquete de ombligo con el presidente de la República, por decirlo. Entonces al presidente de la República le tenía mucho respeto al coronel en turno X, y entonces el coronel pues aprovechaba todo eso pues para sacar ciertos beneficios para su organización periodística. Entonces para mí fue algo muy ilustrativo ver cómo un jovencito pues tenía que empezar a tener ciertas cuestiones de sensibilidad, de ver cómo tratar a unos, a otros, y a mí siempre me ha gustado, Laura, esa ha sido la historia de mi vida, ser un hombre que nunca he perdido el piso. Yo soy un hombre que me gusta tener los pies sobre la tierra, me gusta ser como soy, y la verdad de las cosas, mucha gente que, pues, creo yo no ha llegado, muchos políticos, por ejemplo, que no han llegado a tener 40 años en la vida pública, pues muchas veces toman posiciones de perdonavidas, y creo yo que eso es un error del ser humano. Lo más bonito del ser humano es la sencillez, es ser una gente que tengas los pies, como vuelvo a repetir, en la tierra, y no andar volando ni andar pensando que las cosas son, ni te van a caer del cielo, ni son regaladas. Hay que luchar mucho, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Alguien me preguntaba el otro día, ¿cuál es la época más difícil, Juan Francisco, que has llevado tú en los 40 años que tienes al frente del periódico? Les quiero decir la verdad aquí en esta gran universidad, que la época más difícil es la que estamos viviendo ahorita. Yo ni siquiera cuando empecé yo en el periódico hace 40 años, vi las situaciones, porque era un problema en aquellos años de un periódico, no era de un país ni del mundo entero. Y ahora es un problema mundial y de nuestro país también, y que desde mi punto de vista, con todo respeto lo digo, no se ha podido manejar bien la situación económica de México, porque se ve luego que otros países con menos recursos pues están saliendo adelante de esta crisis que estamos viviendo, la crisis financiera, la crisis económica, que pues nos está afectando a todos. Los medios impresos tenemos ahorita un problema muy serio, por eso en el Universal hemos pensado hacer la multimedia, seguir con la cuestión de internet, la cuestión de ser una empresa que se diversifique en otros aspectos, la cuestión de la telefonía celular también, sacar unas noticias ahí, la cuestión de la radio, la cuestión de la televisión, la cuestión de los medios impresos también, porque yo sí soy de las gentes que piensan que los medios impresos no van a desaparecer, se van a poder mantener hasta cierto nivel, pero ya tampoco van a crecer. Ya no son los tiempos donde salen 30 periódicos que había en alguna ocasión en la Ciudad de México, donde es una ciudad o un país donde la gente no le gusta leer. Entonces, el problema es que no es la situación económica la que nos está afectando tanto, sino es la cuestión de la falta de visión hacia el futuro. Y la pregunta que me hacías en concreto, yo creo que todos los días tiene uno que aprender algo nuevo, algo donde tú le inculques a la gente y a tu misma empresa de que tienes que ver otras opciones, y que esas otras opciones son las que te van a dar el resultado el día de mañana, y que no van a ser cosas fáciles, sino cosas más difíciles, y entre más se prepare uno. Por eso yo soy una persona enamorado de las universidades, enamorado de la cultura, enamorado de esta gloriosa Universidad de Oviedo, donde pues han pasado aquí gentes de todos colores, de todos tipos, y que es algo muy bonito para un país de tanto respeto como es mi querida España. Muy bien, Juan Francisco. En un país
que tuvo un partido hegemónico durante 70 años y donde el periodismo estaba subordinado al poder político, tú rompes este círculo vicioso y invitas a colaborar a El Universal, a escritores de izquierda, a escritores de derecha, y mantienes a los escritores del sistema. Dos casos emblemáticos, Eberto Castillo, Manuel Cloutier. Descríbenos un poco esta época. Bueno, era la época, como bien lo dices, Carlos, era un partido que tenía todo el poder de todo tipo, el poder económico, el poder político, el poder que inclusive el papel, en aquel entonces lo distribuía la productora importadora de papel, que era una empresa que manejaba el gobierno federal, y fue algo muy significativo porque pues se me vino a mí en la mente y a la cabeza ver que iba a tener que ver una apertura en los medios. Y el primer periódico que hizo esa apertura, y lo digo con mucho orgullo, fue El Universal. Después nacieron otros periódicos, como son periódicos de derecha, de izquierda, y que El Universal firmó en aquel entonces un pacto con todos los partidos, todas las fuerzas políticas de nuestro querido México. Yo recuerdo la mención que hacías tú del ingeniero Eberto Castillo, una gente que yo quise mucho, fue un gran amigo mío, a pesar de que pues, era una gente que tenía otra profesión, pero cuando después del problema estudiantil de 1968, a él lo metieron a la cárcel acusándolo de disolución social. Estuvo en la cárcel, en la penitenciaría de Lecumberri, lo que hoy es el Archivo General de la Nación. Ahí en esta penitenciaría yo lo fui a ver, lo invité a escribir en el periódico, él aceptó y cada semana religiosamente mandaba desde adentro de la cárcel su colaboración, que era una gente de izquierda. Gente de derecha, como bien lo dices, don Manuel Cloutier, que también fue muy amigo mío, don Arnoldo Martínez Verdugo, don Pablo Emilio Madero, de derecha, o sea, gente de todos colores, de todos sabores, de izquierda, de derecha, del gobierno también, porque no podíamos tampoco romper una situación del pasado de la noche a la mañana. Se tuvo que hacer paulatinamente, de empezar a hacer el cambio, y el cambio fue precisamente invitar a gentes de todos los partidos a escribir en el periódico. Fue el único caso que se hizo, ya que en esos años era un delito y era un pecado mortal que un medio de comunicación le abriera sus planas a las gentes de otros partidos políticos. Como bien lo decías, el PRI en aquel entonces manejaba toda la cuestión periodística, toda la cuestión de las concesiones que se daban por parte del Estado a los medios impresos y a los medios electrónicos también, y en un momento dado ese mismo partido, ese mismo gobierno, pues era la que te señalaba. Yo tuve muchos problemas con los secretarios de Gobernación, secretario del Interior en este caso, por la cuestión de la línea editorial del periódico, donde todas las semanas me hablaba a mí, pues casi para regañarme, que por qué escribía fulano, que por qué escribía perengano, pero yo me mantuve en esa línea y creo yo que fue el éxito más importante que tuvo el Universal de haber abierto sus planas a todas las corrientes, y es fecha ahorita que las principales líderes de opinión de izquierda, de derecha, de centro, escriben en las planas del Universal. Inclusive los líderes políticos de los diferentes partidos que existen ahorita en México, la mayoría escribe con nosotros en el periódico, y creo yo que eso también le da un pluralismo y una situación de democracia, que es lo que muchos medios tienen que seguir, esta línea, que creo que además de eso, pues yo logré que los viajes, por ejemplo, que hacía el presidente de la República, no lo pagaran el gobierno, lo pagara cada medio. ¿Por qué? Porque si no, el reportero se iba a sentir ligado a ese medio, a ese gobierno, donde en un momento dado el gobierno pues era el que casi le ordenaba que publicara y no que no publicara. Yo logré que cada medio pagaran sus viajes, sus viáticos a sus enviados especiales,